Biden, quien se convertirá en presidente de Estados Unidos tras las elecciones este 3 de noviembre. Muchos dirán el candidato que gane más votos, pero en Estados Unidos no siempre es así. Entonces, ¿cómo se decide quién jurará como presidente de la democracia más poderosa del planeta el próximo 20 de enero? Empecemos por explicar que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, es decir, que el presidente y el vicepresidente no son elegidos por el voto ciudadano. Los millones de estadounidenses registrados para votar elegirán su presidente a través del llamado colegio electoral. Este organismo está formado por 538 electores o delegados provenientes de todos los estados más Washington, D.C. Los residentes en Puerto Rico y Guam no votan en las elecciones presidenciales y por lo tanto no tienen representación en el colegio electoral. ¿Y quiénes son estos electores? Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos. Ahora, el número de electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población y cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso, o sea, senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, California y Texas, que son los estados más poblados de Estados Unidos, eligen respectivamente 55 y 38 electores. Nueva York y Florida, 29. Y así, hasta Wyoming, Montana y Dakota del Sur, que son los menos poblados y eligen 3 electores cada uno. Para ganar, el candidato necesita 270 votos de estos electores, o sea, la mitad más uno. Y aquí hay un punto clave. El candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral de ese estado. O sea, los estadounidenses sí votan por uno de los candidatos, pero son los votos del colegio electoral los que finalmente cuentan. Y te voy a explicar por qué esto es tan importante. Pero antes, ¿por qué la democracia más poderosa del mundo emplea este sistema electoral? Pues su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se fundó Estados Unidos. En esa época, una campaña electoral a escala nacional era prácticamente imposible, dado el tamaño del país y unos medios de transporte un tanto distintos a los de hoy. Cada uno de los estados que conformaban la Unión buscaba defender sus intereses. Por eso los padres fundadores rechazaron tanto la elección del presidente por el Congreso como la elección por voto popular directo. También porque temían que la gente iba a votar por su candidato local y así los grandes estados iban a tener más peso. Así que en 1804 entró en vigor la 12ª enmienda a la Constitución que introdujo el actual sistema. Pero volvamos a 2020 y veamos qué pasa después de que se cierren las urnas. Como te contaba antes, en la mayoría de los estados, el candidato que gana el 50% más uno del voto popular en ese estado se lleva los votos de todos los electores. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, Trump obtuvo en Michigan unos 10,000 votos más que Hillary Clinton, pero eso le permitió llevarse todos los 16 electores de ese estado. Aunque, ojo, hay 2 excepciones. Maine y Nebraska, por ejemplo, dividen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga, pero son estados pequeños con pocos votos electorales. Hay algunos estados que fielmente le dan su voto a un partido u otro. Digamos que están asegurados para uno u otro bando. Por ejemplo, Texas vota mayoritariamente por los candidatos republicanos desde 1980, mientras que California ha votado por los candidatos demócratas desde 1992. Nueva York es también azul o demócrata desde 1988. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que votó 2 veces por Bush, 2 por Obama y luego por Trump, que son considerados indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta finalizado el recuento. Por esta razón, durante la campaña electoral, los candidatos concentran sus esfuerzos en esos estados que se pueden voltear a un lado o al otro. De ahí que los llamen estados péndulo o swing en inglés. Ganar electores allí se vuelve decisivo a la hora de definir el ganador de las elecciones. Unas semanas después, aunque ya se conoce el ganador, los miembros del colegio electoral se reúnen y votan por el candidato que más votos obtuvo en su estado. Técnicamente, estos electores no están obligados a votar por el candidato ganador en su estado, pero en los más de 230 años de historia de Estados Unidos hubo muy pocos casos de delegados disidentes y nunca fueron decisivos.
Por cierto, el candidato que más electores ganó en la historia de las elecciones de Estados Unidos fue Ronald Reagan, que en 1984 logró 525. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de electores? O sea, la cifra mágica de 270. Es una opción remota, pero no imposible. En ese caso, los 435 congresistas de la Cámara elegirán al presidente y los 100 senadores elegirán su vicepresidente. Pero esto ocurrió una sola vez en la historia, en 1824. Hay que tener en cuenta que el 3 de noviembre también se vota por la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes y por 1/3 de los 100 escaños del Senado. Lo cierto es que en los últimos años este sistema electoral ha recibido críticas. Hay quienes lo consideran defectuoso e injusto porque dicen que no refleja la voluntad popular. En las elecciones de 2016, por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump, pero fue el actual presidente quien entró a la Casa Blanca porque obtuvo más delegados. Lo mismo pasó en el año 2000 entre Al Gore y George W. Bush y en otras 3 ocasiones en el siglo XIX. Sin embargo, el proceso del colegio electoral está establecido en la Constitución. Cambiarlo requiere un largo proceso legislativo que involucra tanto al Congreso como a todos los estados. Y esto es algo que no parece que vaya a ocurrir en breve. Bueno, y para terminar, un dato curioso. Desde